La Copa Mundial de la FIFA Inglaterra 1966 no fue solo otro torneo, fue historia pura. Se jugó entre el 11 y el 30 de julio en Inglaterra, la cuna del fútbol, justo cuando se celebraban 100 años desde la creación de este deporte en 1863. 16 selecciones llegaron con un sueño, pero solo una quedaría en la historia. El camino comenzó con 4 grupos y desde el inicio el drama no tardó en aparecer. El grupo A lo ganó el local Inglaterra. En el debut empató a 0 con Uruguay, luego derrotó 2-0 a México con tantos de Charlton y Hunt. Por último derrotó a Francia 2-0 con doblete de Hunt. El segundo fue la selección de Uruguay, quien empató con el local Inglaterra en el inicio a 0, derrotó 2-1 a Francia con tanto de Pedro Rocha y un tanto de Pocho Cortés. En la última fecha empató sin goles con México. El grupo B lo ganó Alemania Federal por mejor diferencia de gol con sus triunfos sobre Suiza por 5-0 con tanto de Held, doble de Haller y Beckenbauer. Empató a 0 con la Argentina y derrotaron 2-1 a España con tantos de Emmerich y Ziller. El segundo del grupo fue el equipo sudamericano Argentina, quien en el inicio derrotó 2-1 a España con doblete de Luis Artime, empató a 0 con Alemania y derrotó 2-0 a Suiza con tantos de Luis Artime y Hermindo Onega. En el grupo C se dio la gran sorpresa. Brasil de Pelé quedó eliminada en la fase de grupo. El grupo lo ganó Portugal con sus triunfos sobre Hungría por 3-1 con tantos de José Augusto en 2 ocasiones y José Torres. Le ganó 3-0 a Bulgaria con tantos de Butsov, autogol, Eusebio y José Torres. Y en la última fecha eliminaron a Brasil, a quienes derrotaron por 3-1, goles de Simaos y doblete de la Pantera Eusebio. El segundo fue Hungría, quien perdió con Portugal al inicio por 3-1, derrotaron a Brasil sorpresivamente por 3-1 con tantos de Ferenc Bene, Janos Ferkes y Mesoli. Y en el último partido derrotaron 3-1 a Bulgaria con tantos de Davidov, Mesoli y Ferenc Bene. El último grupo, el D, lo ganó la Unión Soviética con un triunfo 3-0 sobre Corea del Norte con tantos de Malofeyev en 2 ocasiones y Benichevsky. Triunfo sobre Italia por 1-0 con tantos de Chilenko y derrotaron 2-1 a Chile con tantos de Porcujan en 2 ocasiones. El segundo del grupo fue sorpresivamente la debutante Corea del Norte, quienes perdieron en su debut por 3-0 con la Unión Soviética, empataron a 1 con Chile con gol de Park Seung-sin y derrotaron 1-0 Italia con tanto de Park Do-ik. Una victoria histórica que convirtió a Corea del Norte en el primer equipo asiático en avanzar de ronda. Y sí, nació un mito, que cambiaron a los 11 jugadores en el entretiempo, pero la realidad es otra. Fue solo eso, un mito. Años después, todo fue desmentido. Los cuartos de final de la Copa Mundial ya arrancaban y la tensión se sentía en cada estadio. El local, la selección de Inglaterra, llegaba con dudas y lo demostró en la cancha. En un partido áspero, cerrado y lleno de fricción, logró imponerse por la mínima ante la selección argentina. El único gol del encuentro lo marcó Geoff Hurst y bastó para mantener vivo el sueño inglés. Pero si hubo un partido inolvidable fue el de la selección de Portugal contra la selección de Corea del Norte. El equipo asiático, la gran revelación del torneo, soñaba en grande, pero se encontró con una figura imparable, Eusebio. La Pantera Negra firmó una actuación legendaria, 4 goles, un póker histórico. Portugal terminó ganando 5-3 con otro tanto de José Augusto y puso fin al cuento de hada norcoreano. El otro duelo, la selección de Alemania Federal, no dejó lugar a dudas. Fue una exhibición de poder, un 4-0 contundente sobre la selección de Uruguay, con goles de Helmut Haller por partida doble, además de Franz Beckenbauer y Uwe Ziller. En el último cruce, la selección de la Unión Soviética se impuso en un partido duro y muy disputado. Venció 2-1 a la selección de Hungría, gracias a los goles de Igor Chislenko y Valery Porcujan. Así los 4 mejores equipos del torneo ya estaban definidos. 4 selecciones, un solo objetivo: llegar a la final y escribir su nombre en la historia. El primer duelo enfrentó a la poderosa selección de Alemania Federal contra la sólida selección de la Unión Soviética. Fue un partido cerrado, tenso, de esos que se definen por detalles, y Alemania golpeó en los momentos justos. Goles de
Helmut Haller y Franz Beckenbauer. Los soviéticos descontaron a través de Valery Porcujan, pero no fue suficiente. Alemania estaba en la final. En la otra semifinal, el local, la selección de Inglaterra frente a una brillante selección de Portugal. Fue un duelo duro, intenso, pero apareció la figura de Bobby Charlton. 2 goles suyos marcaron la diferencia. Portugal luchó hasta el final y encontró el descuento desde el punto penal con Eusebio, pero Inglaterra resistió y Wembley ya soñaba. Antes de la gran final quedaba una última batalla. El 28 de julio, Portugal y la Unión Soviética se enfrentaron por el tercer lugar y otra vez apareció el de siempre. Eusebio marcó temprano al minuto 12. Los soviéticos empataron con Eduard Malofeyev, pero cuando el partido moría, al minuto 89, José Torres selló el 2-1 definitivo. Portugal hacía historia, tercer lugar en su debut mundialista, y entonces llegó el día. 30 de julio de 1966, el escenario, el mítico estadio de Wembley. La final enfrentaba a la selección de Inglaterra y la selección de Alemania Federal, en un partido que tuvo de todo. Golpeó primero Alemania con Helmut Haller al minuto 12, pero Inglaterra respondió empatando a través de Geoff Hurst al minuto 18. El partido era una batalla. Al minuto 78, Martin Peters ponía el 2-1 y Wembley empezaba a celebrar. Parecía terminado, pero el fútbol siempre guarda una última sorpresa. Minuto 89, Wolfgang Weber empataba el partido 2-2. La final se iba a la prórroga. Por segunda vez en la historia, en los mundiales, una final se iba al tiempo extra, desde la Copa Mundial de la FIFA Italia 1934. Y allí nació la leyenda. Geoff Hurst, intratable, imparable. Minuto 101, su disparo pega en el travesaño, pica en la línea y el árbitro convalida el gol. El famoso gol fantasma, hasta hoy discutido, debatido, eterno. Pero Hurst no se detuvo. Minuto 120, otro golpe, otro gol. Geoff Hurst se convirtió en el primer jugador en anotar una triplete en una final de la Copa del Mundo. Inglaterra 4, Alemania 2. El pitazo final desató la locura. La selección de Inglaterra, donde nació el deporte rey, al fin se probaba la corona y se consagraba campeona del mundo por primera y única vez en la historia. Y así, en su casa, en Wembley, Inglaterra escribió su capítulo más grande, porque en 1966 el fútbol no solo coronó un campeón, creó una leyenda que nunca sería olvidada, y cuando el balón dejó de rodar en la Copa Mundial de la FIFA, quedaron nombres los que no solo jugaron, sino que hicieron historia. En la cima de los goleadores, un hombre brilló por encima de todos. Eusebio, el alma de la selección portuguesa, 9 goles, 9 gritos que llevaron a su país a lo más alto en su debut. Un torneo inolvidable, una actuación eterna. Detrás de él, otro talento imponente, Helmut Haller, de la selección de Alemania Federal, con 6 goles, precisión, carácter y protagonismo en cada partido. Y complementando el podio, el héroe de la final, Geoff Hurst, con 4 tantos, el hombre del hat-trick, el hombre de la historia. Pero más allá de los goles, hubo líderes. El Balón de Oro fue para Bobby Charlton, figura de la selección de Inglaterra, el cerebro, el corazón, el jugador que guió a su selección hacia la gloria. El Balón de Plata quedó en manos de otro inglés imprescindible, Bobby Moore, elegancia, liderazgo y un defensa que sostuvo el sueño hasta el final. Entre las jóvenes promesas emergía un nombre que cambiaría el fútbol para siempre, Franz Beckenbauer, el mejor jugador joven del torneo y con el tiempo considerado por muchos como el mejor defensor de la historia. Y si este mundial tuvo héroes, también tuvo un equipo ideal, 11 nombres, 11 leyendas. Bajo los 3 palos, el mítico Lev Yashin de la selección de la Unión Soviética, el único arquero que redefinió su posición. En defensas, Bobby Moore, capitán y símbolo de Inglaterra, Franz Beckenbauer, elegancia alemana en estado puro, y Wolfgang Weber, firmeza y carácter. En el medio centro, talento y equilibrio, José Augusto desde Portugal, Uwe Seeler, incansable desde Alemania, Bobby Charlton, el líder, y Martin Peters, siempre decisivo. Y en el ataque, pura leyenda, Geoff Hurst, el héroe de Wembley, Eusebio, el goleador del torneo, y Helmut Haller, potencia y precisión.
Así terminó Inglaterra 1966, un mundial de sorpresas, de hazaña, de nombres que quedaron grabados para siempre.